Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Le da gracias a Dios por ello. Nosotros no podemos hacer un patrón de las formas en que Dios debe actuar. Dios es soberano. Y eso es lo importante en su vida y en la mía. Estar dispuestos a la soberanía de Dios. Por eso cuando la persona dice, yo amo a Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera, yo le sirvo a Dios a mi manera, no sirve de nada. A Dios solamente se le puede servir, amar y buscar a su manera. Nada más. Nada más hay una sola manera y esa es la manera de Dios. Pero también Dios, en sus propósitos, no pide que todo el mundo haga lo que Él dice. A quien sí les pide que lo hagamos, somos a sus hijos. El día de hoy, ¿trajo su Biblia? ¿Sí? El día de hoy, el mensaje de la palabra de Dios se llama Dios de pactos. Dios de pactos. Dígale al que tiene a su lado, yo tengo un Dios de pactos. En mi computadora, en el consultorio, de vez en cuando me aparece una imagen que cada vez que aparece me llama mucho la atención. Y es que, no sé si en la suya ha aparecido alguna vez, pero está la pantalla y se ve como una pelotita de golf. Se queda a escasos milímetros de poder entrar. Yo creo que el que hizo esa jugada le quiso atinar. A lo mejor es alguien que ya está bien preparado en el juego, se concentró mucho y quiso que la pelotita cayera precisamente en ese agujero, porque el caer la pelotita en el agujero significa, lo logré. A lo mejor significa una victoria de un gran jugador que está esperando que con esos puntos va a ganar. Pero me llama la atención que la pelotita se quedó escasos milímetros para poder entrar. Si usted ve la imagen, ¿qué diría? ¿Entró? ¿No entró? ¿O ya merito? ¿Cómo diría? Híjole, ya merito. ¿No diría ya merito? Pero aunque fuese ya merito, aunque fuera ya merito, ¿ganó? No. ¿Se puede quedar contento con que ya merito? ¿Sabe? Esta mañana, si hay alguien aquí de los ya merito, le quiero invitar a cambiar su mentalidad. Usted no puede estar esperando para decir, ya merito me salvé. Usted no puede estar esperando decir, ya merito me voy al cielo. O usted no puede decir, ya merito me hice cristiano. ¿Le serviría de algo eso? ¿Verdad que no? Cuando le platico esto, no se me puede olvidar a un amigo que dice que soñó que en ese momento el Señor estaba viniendo por la iglesia y veía a su lado cómo la gente se empezaba a levantar.
Pero él no sentía en ese momento ningún impulso que lo levantara. Y como no sentía ningún impulso, es un hombre que pesa yo creo que arriba de sus 95, 100 kilos, ¿eh? Pero le tengo una buena noticia, no importa cuánto pese, Dios se encargará de que se levante. Claro, sí lo invito a que baje de peso, ¿eh? Por su salud. Pero a Dios no le interesa cuánto pese. Pero ese hombre, en su sueño, veía que todos se levantaban y él no. Y entonces él le quiso ayudar a Dios. O se quiso ayudar a él mismo. ¿Y sabe lo que hizo ese hombre? Empezó a brincar a ver si se levantaba. No lo dijo, pero ahora con respecto a lo que le comparto, quiero pensar que él dijera, ya merito, y ya merito, y ya merito, y se quedó en el ya merito. Y él se dio cuenta que él no participó del rapto de la iglesia. Lo interesante de esto es que el Señor habló a su corazón y le dijo por qué no se levantaba. Y Dios le dijo que porque su corazón no era puro, no se iba en el rapto. Porque su corazón no es puro, no se iba en el rapto. Por eso esta mañana le quiero invitar a que si usted es ya merito, con el ya merito, aquí se queda. Dios no quiere ya merito. Dios quiere que usted y yo ya estemos listos. Amén. ¿Escuchó? Dios quiere que usted y yo, ¿qué? Estemos listos. Ahora, ¿quién es el único que ve el corazón del hombre? Dios. Ningún pastor le va a poder decir, ay hermanita, usted y yo nos vamos en el rapto. El único que sabe quién se va en el rapto es Él. El único que conoce quién es su iglesia es Él. Usted y yo nos podemos llamar la iglesia de Jesucristo, pero solamente Dios sabe quiénes somos la iglesia y quiénes no somos la iglesia. Lo que sí le puedo decir esta mañana es que usted y yo podemos descansar y estar agradecidos. Hace ratito escuchaba a mi hermano Pepe Franco, que dijo algo que me llamó la atención y dijo, gracias porque abrimos los ojos a este día. Si usted abrió los ojos a este día es que usted tiene una oportunidad. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, que de antemano no es los textos que vamos a tener esta mañana para el mensaje. Pero quiero recalcarle en el ya merito. Hechos capítulo 26, versículos 27 y 28. El apóstol Pablo estaba con el rey Agripa. Hechos 26, versículos 27 y 28. Y en el versículo 27 el apóstol Pablo le dice al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dijo, yo sé que crees. Entonces el rey Agripa le contesta, le dice a Pablo, por poco me persuades. ¿A qué? A ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Ya merito me persuades a ser cristiano. Se encuentra mi hermano Pepe en alguna ocasión a un hombre que había hecho un retiro y que había recibido al Señor Jesucristo, pero la vida de ese hombre posteriormente se volvió peor de lo que andaba anteriormente, como si nunca hubiera recibido a Jesús. Y mi hermano Pepe le pregunta, le dice, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué andas así? Y entonces le dice, no,
yo recuerdo muy bien, usted me llevó a Jesús, por eso andas como andas, porque fui yo. Lo que el Espíritu de Dios no haga, nadie lo va a hacer. Nosotros somos instrumentos de su gracia, pero es el Espíritu Santo el que trae convicción a la vida del hombre. Por eso usted podrá ver que en las campañas que se habla sobre Jesús y se invita a la gente, hay mucha gente que pasa. Qué bueno que la gente se convenza que Jesucristo es la respuesta. Pero aquellos que se acercan a Jesús por emoción son los llameritos. Todo el que viene a Jesús por emoción es llamerito. Pero cuando el Espíritu Santo habla a tu vida y trae convicción, obra el poder de Dios para tu salvación. Así es que el mensaje de esta mañana es Dios, ¿de qué? Dios de pactos. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Y vamos a dar lectura a los versículos del 27 al 34. Jeremías 31, del 27 al 34. ¿Ya lo tiene? He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos, para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo reconozco que si tú no edificas la casa, vano trabajamos los constructores. Sé tú quien añada bendición a la lectura de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama Dios de pactos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en la televisión los debates que se están realizando con respecto a los matrimonios entre gays, entre hombres y mujeres y mujeres. ¿Lo han visto los debates? Y han visto que en un lado están los que defienden el matrimonio entre hombre y mujer, y en el otro lado están los que defienden a los homosexuales y a las lesbianas.
Y cada uno da sus argumentos de por qué defienden su punto de vista. Esta mañana quiero decirle que el único que tiene el poder y la autoridad para establecer los principios en los cuales el hombre debe vivir es Dios. Es el único. Los argumentos de los sociólogos, de los psicólogos, de los abogados, de las asociaciones que están enfrentándose para defender uno y otro punto, tendrán muy buenas intenciones. Pero esta mañana quiero invitarlo para que su posición esté única y exclusivamente en la palabra de Dios. Ahí es en donde debe de estar su corazón. Ahí es donde debe estar su mente, ahí es donde debe de estar su pensamiento. Amados, hay quienes están invirtiendo tiempo para ver que este mundo pueda cambiar, que este mundo se pueda hacer mejor. Y no es que yo quiera ser ave de mal agüero esta tarde, esta mañana, pero amados, este mundo no va a cambiar. La palabra de Dios dice que el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que estamos, cada día va a ir de mal en mal, en mal, en mal, en mal. Va a ir de mal en peor, como dice alguno por ahí. Pero los hijos de Dios, que somos usted y yo, nosotros sí tenemos que estar yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es el llamado que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Hay cristianos que se han enfrascado en estar una guerra, una lucha, un pleito contra los homosexuales y las lesbianas y contra todo aquello. Dios a usted y a mí no nos mandó a andar en pleito con ellos. El demonio tiene, pero tan enfrascado a los cristianos en esta lucha, que hay un propósito en su estrategia, y es que usted se esté fijando en el pecado de los demás y deje de ver lo que usted y yo estamos haciendo. Porque ellos sí son malos, porque ellos sí están mal, y yo estoy muy bien. Entonces, muchos cristianos a través del Facebook y por otras cosas están haciendo su guerra. Yo lo invito para que no haga nada de eso. Por eso esta mañana el mensaje de este día se llama Dios de pactos. Durante la historia de la humanidad, Dios ha hecho un sinnúmero de pactos con el hombre. Y los pactos tienen un propósito. Los pactos tienen el propósito de establecer la relación que Dios quiere tener con el hombre. Ese es el propósito de Dios. El hacer un pacto, Dios hace un pacto para poner un propósito de cuál es la forma de relacionarse con el hombre. Y aunque hay un sinnúmero de pactos, yo esta mañana quiero mencionar solamente dos. El pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, usted y yo lo conocemos como el antiguo pacto, y el pacto al que Dios nos invita esta mañana, a través de la escritura que acabamos de leer en Jeremías. He aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios hace pactos. Y Dios hace pactos con el hombre con un propósito. Por eso esta mañana quiero invitarlo a que no se distraiga, ya que usted establezca en qué pacto se encuentra
El pacto antiguo es el pacto de la ley, el pacto mosaico, la ley. Y el nuevo pacto es el pacto de la gracia, el que Dios establece a través de la muerte de Jesucristo. Tristemente hay mucha gente que, a pesar de saber que la iglesia está en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto, hay mucha gente que vive en el pacto de la ley. Por eso quiero hablar de ello esta mañana. ¿Qué pasa con este mundo? ¿Qué pasa con esa gente que está defendiendo su derecho a casarse dos hombres, su derecho a casarse dos mujeres? ¿Qué está pasando? Mire, por eso quiero invitarlo a que usted ponga mucha atención esta mañana, porque no hay más que un solo propósito de Dios para su vida, y el propósito es bendecirlo. El propósito es que a usted le vaya bien. El propósito es que usted tenga una vida abundante. El propósito es, como dice la tercera carta de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el plan de Dios. Pero vamos a poner de un lado aquellos que están viviendo como les da su gana y aquellos a los que Dios nos ha dicho, si quieres venir a mí y tomas la decisión de recibir a Jesucristo, te tengo una buena noticia. Ya no tienes derechos. ¿Sabe que los homosexuales están luchando por sus derechos? Eso es lo que dicen. Sus derechos. Hermano, ¿sabe que usted y yo ya no tenemos derechos? ¿Está bien? ¿Sabe por qué? ¿Sabe que Jesús no solamente desea ser su Salvador? ¿Que Jesucristo quiere ser el Señor de su vida? Y cuando Jesucristo es el Señor de su vida, ¿tiene usted derechos o no tiene derechos? ¿De quién son los derechos? De Él. Entonces, ¿mis derechos qué pasó? Se acabaron. Si tú quieres vivir con tus derechos, no vas a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre vas a estar estableciendo lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que a ti te conviene, y no lo que Dios dice. Pero vamos a ver el punto de partida. Vea lo que dice Romanos 1:28. Ya lo tiene. ¿Amén? ¿Lo dice conmigo? Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, entonces, ¿qué les sucedió? Pues Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, ¿cómo está la mente de aquellos que viven de acuerdo a su voluntad? De acuerdo a sus propósitos, a sus gustos solamente. ¿Cómo está? Reprobada. Y en esa mente reprobada, mire lo que dice el versículo 26. Léalo conmigo. Por esto Dios los entregó, ¿a qué? Pues aún sus mujeres, y de igual manera, en el 27, y de igual modo,
Bueno, esa es la parte que está ahorita luchando por sus derechos, por sus principios. Yo tengo derecho a vivir así, claro. Su derecho es vivir así. Entonces, ¿esa mente cómo está? ¿Cómo? Reprobada. Ahora quiero invitarlo a que vaya a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros, ¿qué mente tenemos? Tenemos la mente de Cristo. Y ellos tienen una mente reprobada. Y en su mente reprobada se va a acostar hombre con hombre y mujer con mujer. O van a hacer cosas escandalosas, ¿verdad? Se van a estar invirtiendo. Van a estar haciendo actos vergonzosos, intercambiándose esposas. Porque eso es lo de moda, hermanos. Pero a usted y a mí, Dios nos llamó a tener la mente de ¿quién? La mente de Cristo. El mensaje de hoy se llama Dios de pactos. ¿Qué es un pacto? La palabra hebrea, que es traducida de pactos, es berit. Berit. Su significado es un acuerdo legal entre dos o más partes. Pacto significa un acuerdo legal. Es un acuerdo legal entre dos o más partes. Los pactos pueden ser de dos maneras. Un pacto puede ser condicional o puede ser incondicional. Pacto puede ser condicionado a que tú cumplas con ciertas especificaciones, con ciertos requisitos para que ese pacto se cumpla. Un pacto incondicionado es en donde tú y yo no tenemos que hacer nada, que ya está todo hecho, que hay alguien que ya lo hizo. El pacto antiguo es un pacto condicionado. El pacto antiguo es un pacto condicionado. El pacto nuevo que Dios establece es un pacto incondicionado. No quiero que se desvíe pensando en que a mí no me toca hacer nada. Vamos a ver por qué es un pacto incondicionado. Cuando Dios hace un pacto, hermanos, fíjese bien, cuando Dios hace un pacto, Dios se obliga a sí mismo a cumplirlo. Cuando Dios hace un pacto, Él se obliga a sí mismo a cumplirlo. ¿Y qué le toca hacer con los que hizo pacto? ¿Cumplirlo? ¿No hay de otra? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, hoy Dios quiere establecer en nuestra vida en qué pacto nosotros encontramos nuestra vida espiritual. Quiero decirle, antes de continuar, que el único que hace pactos es Dios con el hombre. El hombre no hace pactos con Dios. El hombre no tiene la calidad moral ni la calidad espiritual para exigirle a Dios nada. Pero Dios tiene esa calidad para exigirnos a nosotros todo. Así es que nosotros no podemos hacer un pacto con Él. Él es el que hace pacto conmigo. ¿Amén? Y si Él hace pacto conmigo, mi compromiso es ser obediente.
a ese pacto. Dios ha hecho pactos con la humanidad en las que ha habido señales, como el pacto que hizo con Abraham. ¿Se acuerda cuál era la señal? La circuncisión. Ese fue el pacto, que todos tenían que circuncidarse. Dios hizo un pacto con Noé. ¿Se acuerda cuál era la señal? El arco iris. Y Dios hizo un pacto nuevo que también tiene una señal. ¿Sabe cuál es la señal del pacto nuevo? ¿Mande? El pan y el vino. Esa es la señal del pacto nuevo. El pan y el vino. Pero vamos a ver qué dice el Señor con respecto al antiguo pacto. Hay gente que dice, ¿por qué los judíos se creen tanto? Porque a Dios le plació tener para él un pueblo. Y el pueblo que escogió Dios para él es el pueblo de Israel. Abra su Biblia. Éxodo 6. Tiene Éxodo 6, versículo del 1 al 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7, vea lo que dice. Y os tomaré, ¿cómo? Por mi pueblo. ¿Y qué dice? ¿Y qué más? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Pero Dios le dice a Moisés, versículo 5, yo los tomaré, y les dice, por mi pueblo. Y yo seré vuestro Dios. ¿Sabe que cuando Dios tomó a Israel como su pueblo, Dios estableció que Israel no iba a ser como todos los pueblos de la tierra? Cuando el Señor te habló a ti para que vinieras a los pies de Jesucristo, tú ya no puedes ser como todos los seres humanos de la tierra. Dios escogió un pueblo para él. Y los pueblos que estaban en la tierra hacían una y mil cosas que eran desagradables. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, pero a ustedes no va a ser así. Éxodo 19, del 1 al 6. Salud. Ya lo tiene. Éxodo 19, versículo del 1 al 6. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios, Jehová lo llamó desde el monte diciendo,
Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las águilas, yo os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que santa. Fíjese bien, hermano. Israel en Egipto vio las costumbres, vio todo lo que ellos hacían, se contaminó con todo lo que ellos hacían. Les gustaba hacer lo malo porque ellos lo estaban viendo y lo hacían. Pero cuando ya Dios tomó la decisión de sacar a Israel de Egipto, del cautiverio de Egipto, a partir de que lo sacó, lo apartó y lo hizo para Él, inmediatamente dijo: ahora que están aquí, ya no van a ser como todos. Versículo 5. Ahora pues daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y me seréis un reino ¿de qué? ¿Y de qué? Y de gente santa. ¿Saben por qué Dios le estaba diciendo a Israel: a partir de hoy quiero que ustedes sean gente santa? ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo, hermano. Dios es santo. Dios es santo. Y nadie puede tener compañerismo con Dios, intimidad con Dios, formar parte de Él, ser de Él, si usted y yo no somos santos. Por eso le dije que el ya merito no sirve. Hermano, ya merito era santo. El ya merito no lo hace nada. Dios le dijo muy claramente al pueblo de Israel: ahora ya no van a ser como los demás, ahora van a ser un pueblo de sacerdotes, pero van a ser gente santa. Versículo 6. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, Dios estaba haciendo un trato con aquellos que llamó. Dios estaba estableciendo su pacto. La pregunta esta mañana es: ¿Dios te habló a ti para venir a Jesucristo? ¿Te habló el Señor? ¿Qué le dijiste? ¿Que sí? Si tú le has dicho que sí al Señor, tú y yo no podemos ser menos de lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. ¿O qué dice la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? ¿Nosotros somos qué? Nación santa. ¿Qué somos? Sacerdocio, real sacerdocio, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Amén. Entonces, vea el trato de Dios con el pueblo de Israel cuando le dijo: este pueblo es un pueblo de sacerdotes, gente santa. Así debe de ser. Ahora Dios le dice a la iglesia, le dice: este pueblo es un pueblo adquirido, un real sacerdocio, y usted y yo tenemos que vivir santamente también. Amén. Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Ya los sacó de Egipto, ya los declaró son mi pueblo, ya les dijo de la manera en que Él quiere que vivan. Ahora Dios dice: para que ustedes puedan lograrlo, les voy a establecer mi ley. ¿De quién es la ley? De Dios. O sea, ¿hace que la ley de ellos iba a servir? No. No ha habido gente: esta es mi ley. ¿No ha habido gente? Aquí en esta casa es mi ley. Aquí en este hogar se hace lo que yo digo.
Si en esa casa se hace lo que usted dice, su casa está destinada a desbaratarse. Si en su matrimonio se hace lo que usted dice, ese matrimonio está destinado a quebrarse. Pero, si en su hogar dice, en este hogar se hace lo que Dios manda, le aseguro una cosa, un hogar próspero, lleno de bendición, lleno de autoridad, lleno de cosas grandes y maravillosas que usted puede ver de Dios. Y si su matrimonio es de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, por lo pronto le puedo asegurar 41 años de vida matrimonial maravillosa como la he tenido yo. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es fiel. Éxodo 20. Ok. Éxodo 20. Ahora sí, ya son mi pueblo, ya les dije qué quiero de ellos, pero ahora les tengo que decir cómo lo van a lograr. Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre, y empezó. Punto número 1, ¿qué les dijo? No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Y empezó a decirles una por una. ¿Y dónde cree que empezamos a fallar todos? ¿Mandé? En ese primero, hermanos. En ese primero. Y luego cantamos, y yo no le sirvo a los dioses de palo y de oro y de bronce y de metal y que... No, pero le sirves al Dios más grande que tienes, que eres tú mismo. Al Dios al que yo le sirvo se llama Paco. Entonces Dios empieza a darles, ¿cómo se llama esta parte? Éxodo 20. Los 10 mandamientos. Fíjese en el versículo 5. No te inclinarás en ellas ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. ¿Y qué más dice? Celoso. Con todo respeto quiero hacerle una pregunta. ¿A cuántos de los que estamos casados nos gustaría compartir a nuestras esposas con el vecino? ¿Sí? ¿O a las esposas les gustaría compartir el esposo con la vecina? ¿Verdad que no? ¿Quién gritó de esa manera? Un grito desgarrador. ¡No! Dice Dios en su palabra, yo soy un Dios celoso. O sea, a mí no me gusta compartirte con el diablo. Yo soy un Dios celoso. O sea, yo no te voy a prestar a nadie. Si yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Y si yo soy tu Dios, yo soy el que digo cómo se hace. ¿Cuándo se hace? Y también te digo si no se hace. ¿Amén? Entonces ese fue el pacto que Dios hizo con Israel. ¿Qué hizo Israel, hermanos? ¿Mande? Claro, hermanos, el pueblo de Israel desobedeció. El pueblo de Israel, ¿se acuerda todo lo que hemos estado hablando acerca de Israel? Caía de una hacia otra, de una hacia otra, de una hacia otra, y Dios se encargaba de mandarles su corrección para ver si entendían y volvían a caer, y ahí andaban. Pregunta, ¿había alguno que pudiera cumplir la ley? ¿Sí? ¿Pudo alguno? ¿Verdad que no? Claro, no. Jeremías 31. Versículo 31. Versículo 32. He aquí, vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré ¿qué? ¿Con la casa de quién? Y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Quién invalidó el pacto? Amén. Dele gracias a Dios porque usted y yo ahora estamos en el nuevo pacto. Dígale al hermano que tiene a su lado, no estás bajo la ley. Dígale, está bajo la gracia. El que vive bajo la ley muere irremisiblemente, pero el que vive bajo la gracia tiene toda la misericordia de Dios para él. Amén. En el nuevo pacto que Dios establece, hay algo importante que usted y yo debemos de saber esta mañana. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá. ¿Por qué? ¿Por qué va a morir cada cual? Ezequiel 18. Hay un subtítulo que dice, el alma que pecare, morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, el papá hacía el mal y los que pagaban las consecuencias, ¿quiénes eran? Los hijos. Pero fíjese qué hermoso es el Señor. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y luego da una explicación, dice que si el hombre es malo, perverso, pero tiene hijos que hacen lo bueno delante de Dios, el hijo no va a tener por qué pagar toda la perversidad del padre. El alma que pecare, esa morirá. Eso es algo que está dentro del nuevo pacto, hermano. Es una relación personal de Dios conmigo. El nuevo pacto, el pacto antiguo se hizo en el monte Sinaí. A través de los 10 mandamientos, a través de toda la ley que usted y yo hemos leído, a través de las Escrituras. Pero el nuevo pacto, el pacto que Dios tiene para su vida y para la mía, es a través de Jesucristo. El nuevo pacto es a través de la sangre de Jesús. El nuevo pacto, hermano, tiene establecido principios tan importantes. Y le quiero mencionar alguno de ellos esta mañana. Este mensaje es con el propósito de dejarle la inquietud de que usted se interese por ese pacto que Dios ha hecho con usted de manera personal. Ya no hay un pacto que hizo con la familia Gutiérrez, con la familia González. Es un pacto que Dios ha hecho con cada miembro de cada familia. Dios no lo va a juzgar como familia, de manera personal. El pueblo de Israel se volvió tan especial que tenían cosas que defendían a capa y espada, pero que sus vidas de obediencia estaban muy lejos de ser lo que Dios mandaba. ¿Y usted se acuerda de lo que pasó aquel día en el que Jesús muere en la cruz? Y dice la palabra de Dios que el velo del templo, ¿qué le sucedió? Se rasgó el velo del templo.
el templo era un lugar donde había acepción de personas. Porque había un atrio, había un lugar donde las mujeres podían estar. Había otro lugar donde los gentiles podían estar. Había un lugar en donde los sacerdotes podían meterse. Pero había un lugar en donde nada más el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar. Y esa era parte del antiguo pacto que tenía el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo, al morir y establecer el nuevo pacto, establece principios totalmente de bendición para su vida y la mía. Y entonces el velo del templo, ¿qué le pasó? Se rasgó. Ahora ya nada más el sacerdote, el sumo sacerdote, ya tenía lugar para entrar al lugar santísimo. A partir de ese momento, en el nuevo pacto, usted y yo podemos entrar confiadamente al lugar santísimo a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra. Pero hay algo más que quiero hacerle ver. En el lugar santísimo había cosas muy especiales. Y una de ellas era las tablas del pacto. Allí estaban adentro las tablas del pacto. ¿Por qué cree que al morir Jesús se rasga el velo y esas tablas que estaban ahí, que era el tesoro invaluable del pueblo de Israel, quedaron al descubierto? ¿Por qué cree? Jeremías 31. Versículo 33. Yo quiero que se goce esta mañana en el momento en que el velo se rasgó completamente, porque vea la bendición del nuevo pacto que Dios estableció con los que hoy formamos la iglesia de Jesucristo. Versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. ¿Y las escribiré en dónde? En su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sabe que en el antiguo pacto Dios escribió la ley en tablas de piedra? Pero en el nuevo pacto Dios escribe su ley en su corazón. Ya no necesita tablas de piedra, ahora necesita corazones de carne, corazones vivos que tienen a Jesucristo, porque ahí es en donde Dios establece su ley con usted. Se rasgó el velo del templo y lo que estaba como un tesoro especial ahí en ese lugar, cambió de lugar de residencia. Ya el lugar santísimo no pertenece a aquel lugar en donde solamente era exclusivo de pocos hombres. Ahora ese lugar es para todos aquellos que creemos y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dele gracias a Dios esta mañana, porque este es el nuevo pacto que Jesús ha hecho con usted y conmigo. Nadie podía ver esas tablas que estaban ahí donde la mano de Dios, el dedo de Dios escribió las leyes. Pero ahora todos pueden ver lo que ha escrito Dios en su corazón y en mi corazón. Ahora usted dice en la palabra de Dios: daré mi ley en su mente. ¿Y yo seré a ellos qué? Por Dios. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? Mateo 26. Ya lo tiene. Mateo 26, versículos 26 al 28. Ya vamos a terminar el mensaje. ¿Ya lo tiene? Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiéndole dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Por eso le digo, los pactos pueden tener una señal. Jesús dijo, cada vez que comáis y bebed, ¿qué dice que vamos a recordar? ¿Qué vamos a recordar? Comiendo ese pan y bebiendo de esa copa, ¿qué vamos a recordar? Vamos a recordar la muerte de Jesucristo. Eso es lo que vamos a recordar. Así como cuando usted ve el arco iris, dice, no va a pasar nada. ¿Por qué? Dios prometió que no se va a inundar la tierra. Así de esa misma manera, cuando usted ve el pan y la copa y usted la bebe, usted está recordando que el que murió por usted y por mí es fiel en todo momento. Que es el que se encargó de cumplir el pacto. Usted no lo cumplió. Jesucristo lo cumplió. Por eso para usted y para mí es incondicional. En el libro de Ezequiel, capítulo 36. Versículo 25 dice, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. El cumplimiento de Ezequiel 36, 26, 27 es en lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Hermano, a veces se enfrasca la gente a empezar, se pierde la salvación y no se pierde la salvación. Y unos dicen, no se pierde la salvación. Otros dicen, sí se pierde la salvación. Y cada quien anda tratando de defender su punto. Esta mañana yo quiero decirte, Dios ha hecho un pacto contigo. A través de la sangre de Jesucristo. El pacto es vigente cuando tú te mantienes en Jesucristo. Dios es fiel para cumplir todas sus promesas cuando tú estás en Jesucristo. Dios es fiel para darte todo lo que tú necesitas cuando estás en Jesucristo. Pero la palabra de Dios es tan clara, que si no la conoces, por eso te pierdes. Dice el Señor que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Si tú eres uno de los que anda pensando si la salvación se pierde y no se pierde, si yo haga lo que haga, sigo haciendo lo que quiero y no me voy a perder de mi salvación, yo solamente quiero recordarte lo que Dios dice a través de su palabra en el libro de Corintios capítulo 6 a partir del versículo 9. La palabra de Dios es bien clara. Jesucristo hizo el pacto nuevo por ti y por mí. Él derramó su sangre para que tú no derrames tu sangre. Él murió en la cruz para que tú no mueras en la cruz. Pero en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dios dice, ¿no saben que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué? El reino de Dios. No te preguntes si se pierde o no se pierde la salvación. Mejor pregunta, ¿qué estás haciendo? Es todo lo que tienes que preguntarte. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces?
que no te dé entrada en el reino de Dios. Hermano, póngase de pie. El pacto de Dios son dos, de los que vimos hoy. El pacto antiguo es la ley. Querer cumplir la ley, imposible para cualquiera que quiera cumplirla. Nadie la pudo cumplir, solamente Jesucristo cumplió la ley. Nuevo pacto, a través de su sangre preciosa. Ese es el pacto en el cual Dios quiere que tú y yo estemos, a través de la sangre de Jesucristo.